Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy se dará el lujo Danilo Medina de inaugurar Punta Catalina, una obra tan controversial que hoy lo que deberíamos inaugurar es, si no el cuerpo del delito, la gran vergüenza que debe sentir el presidente Danilo Medina con este desastre justo hoy, cuando en países, por ejemplo, como Suecia, están orgullosos, pero no de inaugurar hoy, no, sino de haber pasado ya 2 años cuando ellos eliminaron las últimas plantas a carbón. Aquí estamos orgullosos de inaugurar unos adefesios que encima del tema medioambiental, cómo nos impactan, nos ha costado todo el dinero del mundo. Una obra que comenzó mal desde un principio. Y esa maldad comenzó con el mismo proceso de licitación, cuando todavía no habían estallado los ríos en Brasil, porque a toda costa se procuró desde un principio que las plantas Punta Catalina, que hubieron muchos consorcios e incluso uno dominico-chino que participó en ella, fueran adjudicadas a como diera lugar a la escandalosa, la criminal, la delincuente Odebrecht. Y así, por allá, por unos terrenos que que empezaría la obra en Asua y que después se retrasó por 1 año y que entonces nadie sabía qué había pasado, y es que desde ahí empezó la opacidad cuando pasó entonces a Punta Catalina, a unos terrenos que además de que son privados, propiedad de los Vicini, se amarró en un contrato que igual se quedó callado y después se descubrió un contrato al modo Enfiteusi que también fue motivo de escándalo, que son contratos a 50 y a 100 años, con unos beneficios para los dueños que nadie entiende cuando pudo el gobierno haber declarado de utilidad pública esos terrenos. En fin, así, desde un principio, con toda esa maraña, comenzó las plantas a carbón de Punta Catalina. Y después, bueno, pues lo que pasó, que la hace cuerpo del delito, es que Punta Catalina, que se había dicho que costaría 1.500 millones, terminó en este momento costando sobre los 3.500 millones, por ser la obra que más se publicitó, y se publicitó de manera amañada. Y en esa publicidad se gastaron cerca, señores, de 650 millones de pesos, porque había que demostrar lo que no era en Punta Catalina, porque se manejó con una ausencia de transparencia que espanta. Y porque la mayoría de las documentaciones que se pudo adquirir para las plantas a carbón de Punta Catalina, hubo que hacerlo a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública, porque nunca fluyeron las informaciones. Una planta que debió de inaugurarse en el 2017, y que todo ese retraso al que hemos llegado nosotros hasta ahora ha implicado dinero que debió de pagarle el consorcio al Estado Dominicano y que no pagó. Y que encima de eso, el consorcio se dio el lujo, óiganme bien, se dio el lujo de someter a arbitraje internacional al gobierno dominicano por incumplimientos y cuantas cosas más, y eso implicó 700 millones más, que no fue el sometimiento que debió hacer incluso el Estado Dominicano al consorcio por el retraso de 2017 hasta la fecha. Nadie sabe por cuáles amarres o por cuáles razones mantuvieron Odebrecht como parte del consorcio arrodillado al presidente Danilo Medina, que terminó siendo parte involucrado en todo el entramado de Punta Catalina, que en principio era la propuesta del consorcio INPES dominico-chino era de 900 millones. Y que después se aprobó 2.040 millones en el Congreso, y que eso con la intervención directa de Danilo Medina terminó en 1.945, ¿ok? 100 millones menos, y que eso hace cómplice de manera directa al presidente Danilo Medina, más los 39 millones que después se comprobó y que se sacó en el expediente de Odebrecht con aquella página 14, y luego en un reportaje realizado por Alicia Ortega, por lo menos fue un elemento para la investigación que tampoco se ha hecho en las complicidades desde la Procuraduría General de la República con los 39 millones que se supone estaban vinculados al todo el tema controversial de Odebrecht. Porque
desde un principio en todo el proceso de licitación, y eso lo escribíamos en los primeros reportajes que realizábamos a propósito del tema, el ingeniero Ramón Flores y el ingeniero Isidoro Santana, que eran parte del comité de licitación, por lo menos en la parte técnica, dejaron sin firma, porque las incongruencias en Punta Catalina estuvieron ahí desde un principio, que muchas de las empresas que incluso forman parte del consorcio ya venían con algunos escándalos en otros países donde habían actuado, por ejemplo, en el caso de Chile, porque se negaron y siempre se negaron a que las informaciones fluyeran en la misma dimensión en que se estaban haciendo las cosas mal. Que en algún momento, incluso Punta Catalina, cuando Danilo quiso ir a hacer un show de esos que él hacía con su brincacharquismo y sus visitas sorpresa, presionó para que una de las plantas se encendieran para ir a lucírsela, y eso le dañó una pieza que es el rotor del generador, y que costó y se adicionaron unos dólares más y lo negaron en principio. Y General Electric, que es la empresa que facilitó o a la que se le compraron esos equipos, se negó incluso a cubrirla porque como se había roto todo el protocolo, entonces ellos no tenían la responsabilidad, no lo cubría y tuvieron también que comprarla y adicionarla. Y así, con todo eso, muchos pensábamos incluso que Punta Catalina se convertiría en una especie de inversión a fondo perdido. Hoy se está inaugurando Punta Catalina. Sin embargo, hubo mucha retaliación de gente que por criticar, por descalificar, por acusar, por tratar de desprestigiar a gente que desde un principio intentaron y pusieron el dedo sobre la llaga con el caso de Punta Catalina, que en muchos medios de comunicación el tema estaba vedado. Y de eso podemos dar fe y testimonio con el seguimiento que siempre dimos al caso de Punta Catalina, que por decir que Punta Catalina iba a impactar en los precios de la energía en el mercado spot hacia la baja, cuando la disminución de los precios de energía en el mercado spot se debe única y exclusivamente a la reducción drástica que ha sufrido el precio del barril de petróleo, llegando a cotizarse por debajo de los $20, inclusive valores negativos, como señalaba con mucha propiedad estos elementos que le acabo de servir ahora el ingeniero Bernardo Castellano, un seguidor también permanente de todos los bemoles y de todas las barbaridades en el caso de Punta Catalina. Ese adefesio es el que hoy está y va a inaugurar Danilo con su grupo de comensales, esa santa Punta Catalina, la iluminadora, como siempre he dicho. Eso que al final del día, la sobrevaluación, yo digo, y lo que nos va a costar, y cuidado, si eso va a terminar entonces en manos del Estado, porque en principio el pretexto fue para justificar aquella cosa que simplemente era crear unas plantas de generación estatal para un poco bloquear lo que eran las generadoras privadas, que como en el caso de Gejaina y Ejeitabo, fueron acusadas desde Fomper con unos expedientes, con unos montos de 18.000 millones por estafa al Estado. Y que esa estafa se engavetó en la Procuraduría General de la República y el presidente Danilo Medina nunca dijo absolutamente nada. Y entonces después resulta que esa misma planta, y con las razones esgrimidas, se intentaron vender una parte al sector privado, contradiciéndose de esa manera en lo que había dicho desde un principio. Por tanto, señores, en el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina, ha sido un proyecto que se ha manejado sin transparencia, con una opacidad extraordinaria, revestido de una absoluta oscuridad, que ha sido un fracaso rotundo, que ha sido una gran mentira, que ha sido una verdadera tragedia, y sobre todo hoy asiste el presidente Danilo Medina y su comitiva a inaugurar ese adefesio que no es más que una vergüenza nacional, un barril sin fondo que ha sangrado las finanzas públicas, una verdadera vergüenza para este país. Si les ha gustado esta transmisión, vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a nosotros también agregar otros elementos a todo el tema de Punta Catalina, que sabemos va a seguir, por supuesto que va a seguir siendo parte del interés y de las críticas y de la conciencia colectiva. Soy Ivonne Ferreras.